¿Qué es lo que realmente nos mantiene unidos como sociedad? ¿Es la fuerza? ¿El miedo? ¿O algo más profundo? Algo que quizás no podamos ver, pero que está allí, presente en cada uno de nuestros acuerdos y contratos sociales. Hoy vamos a hablar de una obra que cambió para siempre la manera en que entendemos el poder, la política y la naturaleza humana. Estoy hablando del Leviatán de Thomas Hobbes, un libro publicado en 1651 que, con más de 370 años de antigüedad, sigue siendo tan relevante como el día en que fue escrito. Entonces, ¿por qué el Leviatán es una obra maestra de la política? ¿Y cómo es que cambió para siempre la forma de gobernar? Para empezar, tenemos que entender el contexto. Hobbes escribió el Leviatán en medio de las turbulencias de la Guerra Civil Inglesa. El caos y la violencia que presenció lo llevaron a una pregunta fundamental. ¿Qué pasa cuando no hay un poder central que controle a los individuos? ¿Qué ocurre cuando no hay un Estado? Y aquí es donde Hobbes introduce su famosa idea del estado de naturaleza. Según él, si nos despojamos de todas las reglas, leyes y convenciones sociales, los seres humanos vivirían en un estado de guerra constante, de todos contra todos. Un mundo donde el hombre es el lobo del hombre, donde reina la desconfianza, el miedo y la lucha por la supervivencia. En este estado, dice Hobbes, la vida sería solitaria, pobre, brutal y corta. Imagina por un momento vivir en un lugar donde no existen leyes ni autoridades. ¿Te sentirías seguro? Seguramente no. Pero ¿por qué cree Hobbes que el ser humano, en su estado natural, sería incapaz de vivir en paz? Para él, la naturaleza humana está profundamente marcada por el egoísmo y el deseo de autopreservación. En ese mundo sin reglas, cada persona buscaría maximizar su propio bienestar, incluso a costa de los demás. ¿El resultado? Un conflicto interminable donde el más fuerte se impone sobre el más débil, donde la noción de justicia no tiene sentido, porque cada uno actuaría como juez, jurado y verdugo. Y aquí es donde entra el gran concepto de Hobbes, el Leviatán. En su libro, el Leviatán es una metáfora del Estado, pero no cualquier Estado. Es un poder enorme, casi divino, que surge de un pacto social en el que todos los individuos ceden parte de su libertad a cambio de protección y orden. Hobbes nos dice: solo bajo un poder común podemos vivir en paz. Es un acuerdo en el que aceptamos voluntariamente que una autoridad tenga el poder de dictar las leyes, aplicar castigos y, sobre todo, mantener el orden. ¿Por qué? Porque la alternativa a vivir en ese estado de naturaleza es mucho peor. Imagínalo como si estuviéramos en un juego de supervivencia extrema donde no hay árbitros ni reglas. Lo que nos salva de ese caos es, según Hobbes, este monstruo gigantesco llamado Leviatán. El Leviatán no es solo una figura de autoridad, es la representación simbólica del poder soberano. Hobbes ve a este poder como una especie de guardián que impide que la humanidad se destruya a sí misma. Si nos dejamos llevar por nuestros instintos, la sociedad colapsa. Necesitamos un contrato social que nos ate a un poder superior, un soberano que nos proteja de nosotros mismos. ¿Y qué mejor figura para representarlo que este monstruo marino bíblico, tan inmenso que sus tentáculos tocan cada aspecto de nuestra vida? Ahora pensemos en ejemplos más modernos. Cuando vemos países caer en la anarquía, ya sea por guerras civiles o colapsos del gobierno, lo que presenciamos es, de alguna manera, ese retorno al estado de naturaleza del que Hobbes hablaba. La ausencia de un poder central que mantenga el orden lleva irremediablemente a la violencia y el caos. Incluso cuando no estamos en una situación de colapso total, podemos ver cómo las ideas de Hobbes sobre la naturaleza humana siguen vigentes. Toma el ejemplo de la vida en una gran ciudad. ¿Por qué obedecemos las señales de tránsito? ¿Pagamos impuestos o cumplimos con la ley? En parte, porque entendemos que si todos decidiéramos ignorar estas reglas, el caos reinaría. Las ciudades se convertirían en campos de batalla donde cada uno buscaría su propio interés, sin preocuparse por los demás. El Leviatán, entonces, es ese marco invisible que nos mantiene en orden, aunque a veces lo demos por sentado. ¿Y qué hay de nuestras democracias modernas? Aunque no tengamos un Leviatán en la forma que Hobbes lo imaginaba, los principios detrás de sus ideas están presentes. Aceptamos reglas y leyes, y a cambio obtenemos protección y seguridad. Incluso en las sociedades más democráticas necesitamos un árbitro central, ya sea un gobierno o una institución, que haga cumplir esos acuerdos. Sin él, volvemos al caos. Piensa en el mundo actual. A menudo creemos que la libertad absoluta es el ideal máximo.
Pero Hobbes nos recuerda que demasiada libertad puede ser peligrosa. Hoy, en las redes sociales, por ejemplo, muchos abogan por la libertad de expresión sin límites. Pero, ¿qué sucede cuando esa libertad se convierte en desinformación, odio o incitación a la violencia? En esos momentos, las plataformas actúan como pequeños leviatanes, imponiendo reglas para evitar que el caos reine. Y aunque a veces estas restricciones generan incomodidad, lo cierto es que sin ellas, las redes se transformarían en un estado de guerra constante de todos contra todos. Otro ejemplo interesante son los sistemas de salud pública. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo muchos gobiernos debieron tomar decisiones difíciles, imponiendo restricciones severas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque incómodas, pueden entenderse desde una perspectiva hobbesiana. El leviatán, actuando para protegernos del estado de naturaleza, donde cada individuo se preocuparía solo por sí mismo, sin importar el bienestar común. Ahora, ¿cómo reconciliamos la necesidad de un leviatán con nuestro deseo de libertad individual? Este es uno de los grandes dilemas de la política moderna, y una pregunta que Hobbes dejó abierta. La respuesta quizás se encuentra en encontrar un equilibrio entre ceder parte de nuestras libertades para garantizar nuestra seguridad, sin sacrificar por completo nuestra autonomía. Es un tema que sigue resonando hoy, en debates sobre vigilancia estatal, libertades civiles y el papel del gobierno en nuestras vidas. Al final del día, lo que Hobbes nos ofrece en el Leviatán es una reflexión incómoda pero esencial. La civilización, la paz y el orden no son estados naturales. Son construcciones frágiles que requieren nuestra constante vigilancia. Y el poder, ese monstruo gigantesco que todos tememos, puede ser también lo que nos protege de algo mucho peor, la destrucción de nuestra propia sociedad. Así que la próxima vez que te preguntes por qué necesitamos leyes, gobiernos o incluso reglas aparentemente triviales, recuerda el estado de naturaleza de Hobbes. Sin ese poder central, sin nuestro leviatán, la libertad que tanto valoramos podría rápidamente transformarse en caos. Porque al final, la verdadera pregunta que Hobbes nos deja es esta: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la paz? Si te gustó esta reflexión y quieres escuchar más contenido que te haga pensar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.